Todos andaban embriagados. Más de uno de aquí sabe qué significa embriagados, ¿verdad? Pero todos andaban embriagados ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y era un lugar donde estaban ellos reunidos, pero dice que su voz se escuchaba por toda la colonia. Tanto que los de 2, 3 cuadras decían: estos que tienen están fuera de sí, ¿verdad? Pero ¿qué estaba pasando? Habían sido tocados por el Espíritu Santo y danzaban y gritaban: aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, Cristo viene, ¿verdad? Necesitamos ese fuego, ¿verdad? Aquí en la iglesia, para gritar así, para gritar de esa manera y poder expresar el poder de Dios a través de nuestras vidas. Amén. Ok, entonces ya lo sabe, necesitamos ese fuego en nuestra vida. ¿Y cómo se genera ese fuego en nuestra vida? Pues buscando del Señor. Amén. Y el Señor, ellos buscaban a Dios unánimes, juntos. Y mientras esa búsqueda, ellos ni se lo esperaban. Así es la búsqueda de Dios. Tú buscas al Señor y llega un momento que menos te lo esperas, eres tocado, tu milagro se ha hecho, lo que pediste se te da. ¿Por qué? Porque tu prioridad no es lo que estás pidiendo. Tu prioridad, ¿qué es? Alabar a Dios, buscar a Dios, adorar a Dios. Amén. Hermanos, quiero tocar un tema con ustedes acerca de lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4. En el primer libro de Pedro, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. Un tema que muchos de ustedes quizás ya lo han oído, lo han leído. Pero vamos a recordar el privilegio que nosotros tenemos. Amén. El privilegio que nosotros tenemos, pero también la responsabilidad, ¿verdad? Porque el Señor nos da algo, nos regala algo, pero en su momento también nos pide algo, ¿verdad? Entonces, es como comúnmente se dice en las empresas. Por ejemplo, en la empresa donde estoy, un lema muy importante que dicen ellos es ganar, ganar, ¿verdad? Todas las operaciones es ganar, ganar. Tú ganas, pero ¿qué gano yo? Tú ganas, pero también ¿qué hay que ganar? Entonces, en Señor es así, o sea, nosotros queremos ganar, ¿verdad? Pero también tenemos nuestra responsabilidad. Amén. Vamos a leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Si hasta ahí me dice un amén, hermanos. Amén. Dice el versículo 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a poner un poquito de atención en la palabra para poder entender. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Nos da una exhortación que dice:
Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todos tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? El fin de todo esto podría resonar más en nuestra mente, en nuestro corazón, una frase: todo lo que hagamos, ¿qué dice el último versículo? Sea para la gloria de Dios. Amén. Para que en esto que hagamos, sea que ministres, sea que hables, sea lo que tú quieras hacer, pero todo sea para glorificar al Dios Todopoderoso, glorificar a Jesucristo, a quien pertenece la gloria al imperio por los siglos de los siglos. Amén. Algo que se centra en este capítulo, hermanos, es acerca de la administración de la gracia. Amén. ¿Sí sabe qué significa administración? A los que estudiaron, administración, ¿qué era? ¿Qué es administrar para ustedes? Amén. ¿Sabe qué es administración? En la escuela nos enseñaron que administrar era prácticamente dirigir, controlar y supervisar. Amén. Era dirigir algo, era controlar algo, pero también necesitabas supervisar eso que diriges y eso que controlas. Entonces, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la gracia que el Señor nos da, porque ¿qué es la gracia, hermanos? Un regalo inmerecido. Amén. Si le preguntan ¿qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. ¿Y cómo se formó la gracia? ¿Cómo se formó ese regalo? A través de que nuestro Señor Jesucristo vino, anduvo en este mundo, murió y resucitó y se fue nuevamente al trono de la gracia para que de allá interceda por nosotros. Amén. De que siendo pecadores, dice, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, pero la gracia nos salvó. Amén. Entonces tenemos un regalo inmerecido. Un regalo que realmente ni lo merecemos, que realmente ni debería ser de nosotros, ni debería ser parte de nosotros, pero el Señor Jesucristo nos los entregó, nos los regaló. Pero ahora Pedro nos exhorta y nos dice, ok, tienes ese regalo, pero tienes que ser un buen administrador de ese regalo. Tienes que ser un buen administrador de esa gracia. ¿Y cómo se hace un administrador? ¿Y cómo podemos nosotros como cristianos administrar el regalo tan hermoso que el Señor nos dio, que es el perdón, que es la salvación? Amén. ¿Cómo podemos nosotros administrarlo? Bueno, desde el primer punto, Pedro nos empieza a narrar que debemos de transformar nuestra mente. Amén. Miren, hermanos, estaba yo leyendo precisamente ayer y algo que me llamó la atención, que una de las cosas más, más complicadas para el ser humano dominar es su mente. Y el enemigo lo sabe. El enemigo sabe que una de las cosas difíciles de controlar aún para el ser humano es la mente. Por eso el enemigo te empieza a meter cosas en tu mente para que tú hagas lo contrario a la palabra de Dios. Amén. Sí sabemos que tenemos un enemigo, ¿verdad? Y ese es el diablo, ¿verdad? Y de repente usted dice, bueno, yo quiero pensar en las cosas de Dios, pero esta mente me está traicionando. Pero hay pensamientos aquí que no los puedo quitar. Pero hay pensamientos que no lo podemos quitar de nuestra mente y a veces queremos pensar lo bueno y pensamos lo malo. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado a ustedes? ¿O solo a mí?
A veces está en nuestra mente ese pensamiento, ¿cómo lo quito? ¿Cómo lo borro? Y queremos luchar nosotros con nuestra mente y es difícil. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús decía, precisamente Pedro decía, precisamente Pablo decía, una de las batallas más grandes es nuestra mente. Tanto que Pablo nos dio una armadura, ¿sí se acuerdan de la armadura? ¿Y qué dijo que hiciéramos? Poner el casco de la salvación. Amén. ¿Por qué? Porque aquí es donde a veces batallamos mucho, sufrimos mucho, ¿verdad? No controlamos nuestra mente. Entonces Pedro nos empieza a decir y nos empieza a exhortar acerca de cosas que empiezan a originarse dentro de nuestra mente. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Desde ahí Pedro nos enseña que nuestra mente, que nuestro pensamiento debe de estar armado. ¿Armado de qué? ¿De TikTok? ¿Armado de Face? ¿Armado de, en mi caso, mi esposa me dice, ya no aguanto que veas el fútbol? Ya no aguanto, nada más que vamos a ver la tele y yo luego pongo el fútbol. Ya no aguanto. ¿De qué está armado nuestro pensamiento? ¿De qué se está armando? ¿Verdad? Dice entonces, puesto que Cristo lo padeció, Cristo vino, Cristo hizo ese regalo, Cristo hizo esa transformación de nuestra mente para que nosotros tengamos el mismo pensamiento de que en este mundo debemos de padecer en la carne. Pero esta carne no quiere padecer, ¿verdad? Esta carne no quiere padecer, hermanos. Esta carne se resiste, se rehúsa a llenarse del Espíritu Santo, ¿sí o no? Se rehúsa. Mike dice, yo cuando agarro y a las 3 de la mañana agarra y se pone su sábana encima y porque está batallando con su carne para decirle, ora. ¿Cuántos hacemos lo mismo? No me conteste. ¿Por qué? Porque nuestra carne no quiere padecer, ¿verdad? Pero tenemos el ejemplo más grande, Jesucristo padeció en la carne para que nosotros tengamos el mismo pensamiento de padecer en la carne, ¿verdad? Jesucristo a las, 2:10 de la noche se fue a orar. Toda la noche pasó orando, dice la Biblia, toda la noche. Recuérdeme, fue Pedro, Juan y no sé quién más lo acompañó. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni una hora podéis velar conmigo. Ni una hora. Yo le dijera a usted, si vamos a orar, hermanos, vamos a tener un culto de oración, 3 horas orando sin parar. ¿Si aguantamos, verdad? Sí, claro. Sí, esa es la hermana Licha. Todos dijeron sí, hermana Licha. 3 horas orando sin parar. Y me empiezo yo y le paso 5 minutos, hermana. 20 minutos, Felipe, porque tocas. 30 minutos, hermano, porque ya inicia. 40 su esposa. ¿Verdad? ¿Qué pasaría? Hermanos, nos sorprenderíamos que en medio minuto ya no sabemos qué decir. Nos sorprenderíamos. ¿Por qué? Porque nuestra carne no quiere empaparse de lo espiritual, ¿verdad? Someta, dice, ese pensamiento de que la carne tiene que sufrir. Tiene que sufrir, hermanos. Esto tiene que sufrir. Mire, conocí a una hermanita allá en Oaxaca que llegaba el momento donde ya no se podía levantar. Desde las 5 de la mañana se inclinaba a orar. Llegábamos nosotros los músicos a orar a las 6 de la mañana, ella ya nos llevaba 1 hora de ventaja. Nosotros a las 7 ya nos parábamos 1 hora, ella seguía. A las 8, a las 9, hasta la hora que empezaba el servicio a las 10 de la mañana, esa hermanita se paraba. Ya no podía pararse, que teníamos nosotros que levantarla y poder sentarla en su silla. Nunca faltó un servicio, nunca faltó una oración.
La hermana ya está con el Señor. Pero su carne decía, aunque no me funcionen mis rodillas, yo me voy a inclinar, ¿verdad? Ese era el pensamiento, entendió lo que Pedro decía. Debes de tener el pensamiento que tuvo Cristo, que esta carne tiene que padecer. Jesucristo, ¿cuántos días ayunó? 40 días, con 40 noches, ¿verdad? Nosotros, ¿cuál es lo máximo que hemos ayunado? Un día. ¿Por qué? Porque esta carne no queremos que sufra, porque esta carne no queremos que se lastime. Pero entonces no estamos teniendo el pensamiento que dice Pedro, el pensamiento de que esta carne tiene que padecer. Amén. Bien, hermanos, esta palabra es fuerte, nos exhorta, nos dice, ¿verdad? No solo a ustedes, a mí, a todos los que estamos aquí. Nos llama, nos da un golpe, nos da un coscorrón ahí para entender que si no hacemos que nuestra carne padezca, no podemos transformar nuestra mente. No podemos. Amén. Oh, pero si queremos la unción, si queremos el poder del Espíritu Santo, si queremos que cuando hablemos, cuando cantemos, cuando ministremos, o cuando hagamos, o cuando hablemos, prediquemos el Evangelio ahí en la calle, se convierta o algo, es que el pensamiento debe de cambiar, hermanos. Nuestra mente se debe de renovar. Amén. Dice entonces, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Quien ha padecido con la carne terminó con el pecado. Amén. O sea que si no queremos padecer en la carne, ¿qué estamos haciendo? Estamos esponjando al pecado, ¿verdad? Porque Dios dice, o eres frío, o eres, no puedes hacer tibio. O padeces con tu carne, o haces engordar a tu carne. No podemos estar en medio. Tenemos que tomar ya nuestra decisión de alzar al pecado o alzar al espíritu. Amén. Entonces dice más adelante, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Cuánto tiempo nos resta, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿No? Pero el tiempo que nos resta, debemos de aprender, dice, a no vivir en la carne. Conforme a las... ¿Por qué? Porque ¿qué hace la carne, hermanos? Ahí nos da una lista a Pedro y nos dice qué provoca el que no transformemos nuestra mente, qué provoca el que no transformemos nuestro pensamiento así como Cristo lo hizo. ¿Qué provoca? Pues provoca las concupiscencias de los hombres. Luego dice más adelante, basta ya con el tiempo para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, lo que le agrada a los que andan en la carne. ¿Andando en qué dice? En lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación, abominables idolatrías. Y la lista de Pablo también nos narra otra lista enorme, ¿verdad? De todo lo que provoca estar en la carne. Y también nos dice todo lo que provoca estar en el espíritu, ¿verdad? Pero ¿desde dónde inicia todo, hermanos? Desde nuestra mente. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿O cómo está nuestra mente diciéndole, carne, tienes que sufrir, tienes que padecer? Porque Jesucristo padeció, se arrodilló, oró, caminó, se fue a los lugares donde no lo querían, donde lo querían matar, donde probablemente les tiraban piedras. Ahí estuvo, o sea, padeció en su carne una pedrada, hermanos. ¿Usted cree que no duele? Claro que duele. Pablo dice que lo sacaron arrastrando porque ya no podía caminar de tantas pedradas.
Pensaban que estaban muertos ya, imagínense. Pero ellos entendieron que el cristiano tiene que aprender a que su carne padezca. Amén. Tenemos que entender eso. Porque entonces no vamos a ser buenos administradores, hermanos. Fíjense que hay un programa que se hacía en la televisión acerca de tiburones, creo. Algo que eran empresarios, ¿verdad? Algo que me llamaba la atención de ellos. Yo miraba por la forma en cómo hablaban ellos. Ellos analizaban todo y decían, de aquí puedo obtener esto, de aquí puedo obtener esto y de aquí puedo obtener esto. Su pensamiento era ganar, ganar, ganar. Aunque tú le presentabas el mejor proyecto, pero si ellos no ganaban, ¿qué decían? No pasas, ¿verdad? Entonces, si nuestro pensamiento no está en ganar el espíritu, en ganar el poder, en ganar, ¿verdad?, el poder que Dios nos da, si en nuestra mente no está en eso, pues vamos a agarrar cualquier cosa, ¿verdad?, para solamente satisfacer nuestra carne. Pero yo creo que no queremos estar así. Amén. Entonces Pedro nos sigue narrando y nos dice que lo primero que hay que transformar es nuestra mente, nuestro pensamiento. Y el pensamiento correcto es el que dice el versículo 2 en la última parte. Sino que nuestro pensamiento, dice, no esté no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, yo creo que, le digo, la batalla más grande de nosotros es la mente. ¿Por qué? Porque ahorita mismo estamos batallando en la mente. Ahorita mismo. Queremos escuchar la palabra, pero nuestra carne ya quiere ir a dormir. Ahorita mismo. Queremos escuchar la palabra, pero nuestra carne ya tiene hambre. O ya queremos estar a otro lado. Yo ya quiero estar en la alberca ahí de Beni nadando. Pero también quiero expresar lo que el Señor me da. Pero es una lucha entonces constante de nuestro pensamiento y nuestra carne. Pero si no renovamos nuestro pensamiento, hermanos, no podemos administrar lo que es la gracia, ese regalo inmerecido de parte de nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo del pensamiento transformándolo como lo hizo Cristo? Hacer la voluntad de Dios. La pregunta sería hasta aquí: ¿cuál es el objetivo de tu pensamiento hoy? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el objetivo de tu pensamiento de mañana? De toda la semana, o lo peor que dice Pablo, o lo que te resta de vida. Lo que nos resta de vida, hermanos. No sabemos cuántos años vamos a vivir, no lo sabemos. Pero lo que nos resta de vida, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces más adelante nos dice, ¿por qué debemos entonces de cambiar nuestro pensamiento en la voluntad de Dios? Porque luego dice el versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Hermanos, al final todos vamos a ser juzgados. Amén. No habrá nadie aquí que diga, no, yo venía a la iglesia, no me van a juzgar porque Dios me vio que venía a la iglesia, venía a cantar y tengo pase directo. Mire, era miembro de Filadelfia. No. Al final todos vamos a ser juzgados. Mike va a ser juzgado. Yo voy a ser juzgado. Ian va a ser juzgado.
¿verdad? Aquí es, ¿qué tanto nosotros hicimos la voluntad de Dios? ¿Qué tanto nosotros padecimos en la carne para hacer la voluntad de Dios? Porque dice este versículo, a lo mejor muchos les parece cosa extraña, ¿verdad? Ay, tú no te diviertes. Ay, tú no haces esto. Ay, tú no haces aquello, ¿verdad? Y de repente nos señalan, ah, eres cristiano, ah, no vas a esto, ah, no vas a aquello, ah. Y nos empiezan a señalar y nos ven como raros, ¿verdad? Pero nuestro pensamiento, ¿cuál es? Nuestro objetivo, ¿cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, si transformamos nuestro pensamiento en hacer la voluntad de Dios, vamos a ser buenos administradores. Vamos a saber controlar, vamos a saber dirigir, vamos a saber supervisar. Y al final será ganar, ganar. Amén. Dice más adelante, mas el fin de todas las cosas se acerca. Al final que nosotros digamos, voy a hacer esto, el fin va a llegar. Cristo ya va a venir, hermanos. Recuerda esto, Cristo ya va a venir. Ya está pronto. Las guerras están aumentando. Me llama la atención porque Mike es una de las personas que nos empieza a decir, ¿verdad? Ya se viene, ya se viene. Nosotros, pues quién sabe cuándo. Ya se viene, ya hay guerra, ya hay rumores. Ya se está cumpliendo la profecía, Vivimos todavía satisfaciendo nuestra carne. Hermanos, pero va a llegar un momento en un chasquido de dedos, cuando suene la final trompeta, ¿verdad? Y ese momento los muertos en Cristo resucitarán. Y de repente los que estamos vivos, vamos a empezar a levantarnos. Y ahí cuando nos estemos levantando los voy a ver a ustedes, si se están levantando o no, ¿verdad? O ustedes me van a ver a mí, si nos estamos levantando o no. Y ese momento van a decir, si era cierto lo que Mike nos decía, Cristo ya viene en las nubes y nos está esperando para las bodas del Cordero. Pero aquel que no se preparó y no fue sabio en las profecías, se va a quedar aquí. Híjoles. Y es ahora sí, Mike, ora por mí. Mike, ¿o dónde está la iglesia de Filadelfia? Hermanos, estamos en un tiempo donde ya nuestra mente, nuestro pensamiento debe estar dirigido en hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sobrios, atentos, ¿verdad? Sobrios, estar a la expectativa de lo que está pasando, cómo se mueve todo esto. Amén. Que la Biblia nos narra acerca de la lucha que hay ahorita entre las tinieblas con la luz, de los demonios contra los ángeles. Había una hermana ya que siempre decía, hay demonios ahí sentado al lado de usted y le está haciendo piojito para que se duerma. Cuidado, hay que correr a ese demonio, hay que quitar ese demonio de ahí. ¿Por qué? Porque la palabra debe de ser nuestra expectativa. Amén. La palabra debe de ser, Señor, hoy me vas a hablar. Una palabra, una frase, o la conclusión del mensaje, hoy me vas a hablar. Pero el enemigo dice, duérmete, no la escuches. Cuidado, hermanos. Entonces, desde ahí, desde antes se prepara el pensamiento, ¿verdad? Por eso Pedro empezó a decir, algo que van a batallar es el pensamiento. Cambien su pensamiento y van a ver que después la gente lo va a señalar. Cambien su pensamiento y van a ver que después van a hacer la voluntad de Dios, sin que uno les esté obligando, ¿verdad? Amén. Entonces dice, mas el fin de todas las cosas se acerca.
Sed sobrios y velad en oración. Versículo 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Entonces Pedro nos empieza a dar dos cosas: tu mente, ¿verdad? Y estar atento. Cambia tu mente, renueva tu mente, transforma tu mente y está atento a lo que Dios va a hacer en tu vida, ¿verdad? Y cuando tú estés atento a lo que Dios va a hacer en tu vida y estás haciendo la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, la voluntad del Espíritu Santo, entonces tú mismo vas a tener un amor ferviente hacia los demás. Tú mismo vas a tener ese amor genuino a los demás. Porque, hermanos, ¿de qué es lo que se llena comúnmente nuestro pensamiento? De envidia, de rencor, ¿verdad? Nuestro pensamiento, queramos o no, a veces envidia a otras personas. Porque a él le va bien y a mí no. Porque él tiene carro y yo no. Porque él tiene casa y yo no. Porque él tiene trabajo y yo no. Porque él gana más que yo. Y nuestro pensamiento está ahí, ¿verdad? Y no somos contentos ni con lo que tenemos. Pero cuando nosotros transformamos nuestra mente, transformamos nuestro pensamiento, cuando somos sobrios y velamos en oración, entonces Pedro nos dice, ¿verdad? Y ante todo de esto, que tu amor sea ferviente, que tú ahora empieces a administrar la gracia. ¿Cómo administras la gracia? Dando amor a los demás. Amén. Amando a los demás. Miren, dice, creo que Proverbios 10:12. A ver si lo tienes ahí, Benja. Proverbios 10:12. No sé si... ¿Sí? Dice, el odio, ¿qué dice? ¿Sí sabe qué es rencilla? Peleas, disgustos, envidias, señalamientos. El odio, ¿verdad? ¿Y de dónde nace el odio? De tu pensamiento, ¿verdad? De tu pensamiento, de que tú pensaste algo mal. Me miró mal. Porque me miró mal, entonces ya lo odio. Y porque lo odio, ya no le voy a hablar. Y porque ya no le hablo, ya hice un pleito. Ya desperté un disgusto, un problema, un chisme. El odio, dice, despierta rencilla, pero el amor, ¿qué hace el amor? Cubrirá todas las faltas. Amén. Vamos a Santiago 5:20. ¿Qué hace el amor, hermanos? ¿Qué hace el amor que nosotros brindamos? ¿Qué hace el amor? Fíjense lo que dice en Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá, ¿qué dice? Multitud de pecados. Hermanos, cuando usted y yo aprendemos a amar a los demás, hacemos que esa persona a quien amamos se acerque al Señor. Y dice que no hay mayor gozo en los ángeles, ¿verdad? Cuando un alma se arrepiente. ¿Qué hace provocar que un alma se arrepienta, hermanos? Tu amor. Tu amor. El amor que
que nosotros debemos de tener hace que un alma se arrepienta. Pero si odiamos a esa persona, odiamos a nuestro vecino, odiamos a nuestro compañero de trabajo, odiamos hasta entre nosotros mismos, simplemente va a despertar un pleito, va a despertar un disgusto, va a despertar un chisme, va a despertar una división. Pero el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Seguimos más adelante. Dice entonces el versículo 9: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Amén. Ojo aquí. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Versículo 10: cada uno según el don que ha recibido. Hermanos, aquí es el objetivo. Todos hemos recibido un don. Todos. Amén. Todos aquí, si eres parte de una iglesia cristiana y has recibido a Cristo, todos ya tenemos un don. El primer don en tu vida es amar. Y si no amas, ojo, el primer don en tu vida es hospedar. Y si no hospedas, y no hablo de que me diga a mí, Ricardo, ven, te tengo un cuarto aquí para ti. No hablo de eso. Hospedar significa abrigar, proteger, cuidar. Eso es hospedar, ¿verdad? No es que yo me vaya a vivir a su casa de ustedes, no. Es que tú cuides, que tú te preocupes por mí, que tú veles por mí, que tú me ayudes en cualquier situación. Eso es hospedar, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. Ahora tenemos que hacerlo conforme a la gracia que Dios nos ha dado. Dice, ministra a los otros. Ahora ya lo tienes. Todos tenemos un don. El don de amar y el don de hospedar es parejo para todos. Amén. Todos tenemos eso. Debemos de despertar, ese don de amar y hospedar. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la gracia de Dios se expresa de muchas formas. Amén. Se expresa de muchas formas la gracia de Dios. Hay muchos aquí que necesitamos un abrazo. ¿Sí o no? Hay muchos de aquí que necesitamos una palmada en su hombro. Hay muchos de aquí que necesitamos una palabra. Hay muchos de aquí que necesitamos que nos escuchen. Hay muchos de aquí que necesitamos un consejo, ¿verdad? Hay muchos de aquí que necesitamos dinero. Ay, sí, ¿verdad? Todos. La multiforme gracia de Dios se expresa a través de tu amor, a través de tu hospitalidad. Amén. Es un regalo inmerecido que nosotros tenemos, pero es un regalo que también debemos de dar a los demás, lo merezcan o no lo merezcan. Amén. Entonces, dice el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios nos da. ¿Por qué dice acerca de básicamente dos dones? El hablar y el ministrar. El hablar, ¿por qué? Porque todos tenemos un don ya establecido en nuestra vida, que es el hablar. ¿Y el hablar qué? El hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Acerca de los dones, ¿se acuerdan que hay el don de evangelista, de pastor, de maestro? Todos es un don de hablar y cada uno se va a desarrollar conforme usted esté hablando. Pero también habla acerca del ministrar conforme al poder de Dios. Y en el ministrar está el don de ayudar, el don de dar. ¿Cuántos tienen el don de dar? ¿O tienen el don de que me den? ¿Qué expresamos, hermanos? ¿De dónde está saliendo nuestro pensamiento, verdad? Todo
se resume a cuidar nuestro pensamiento. Dice, el mismo pensamiento que tuvo Cristo de que esta carne tiene que padecer, es el mismo pensamiento que usted y yo debemos tener. Si no, entonces todo lo demás no va a funcionar. ¿Por qué? Porque si tu pensamiento está en la carne, vas a querer que te den, vas a querer que te ayuden, vas a querer que siempre estén ahí, no sé, ¿cómo se dice? Consintiéndote. Pero no, nuestra mente no. Jesús dio, ayudó, caminó, predicó, ¿verdad? Donde no lo querían, donde no era aceptado, sin embargo, ahí estuvo. Amén. Entonces, hermanos, nuestro pensamiento, nuestro objetivo es glorificar a Dios con nuestros dones. Amén. Entonces, ¿qué debemos de transformar? ¿Qué debemos de cambiar? Nuestro pensamiento. Entonces dice al final, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al final de todo esto, nuestros pensamientos, nuestros dones, nuestros hábitos o todo lo que hacemos deben de dar gloria a Dios. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Dígale usted con sus propias palabras: Señor, creo que mi mente todavía no ha tenido un objetivo. No sé ni cuál es mi objetivo todavía. Pero lo que acabamos de leer, el objetivo es hacer la voluntad del Padre. Amén. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en esta